Donaciano Ojeda. Carlos Luis Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses en el periodo de 1852 a 1870, bajo el nombre de Napoleón III, vio la oportunidad de hacerse de un vasto territorio que le diera riquezas económicas a Francia e influencia política internacional, cuando un grupo de traidores mexicanos le ofrecieron el gobierno de México para que pusiera en nuestra patria un príncipe católico de cualquiera de las casas reales de Europa. El pretexto para llevar a cabo su idea de invadir a nuestro país lo tuvo cuando el gobierno mexicano, representado por don Benito Juárez García, declaró la moratoria de pago de la deuda externa el 17 de julio del año de 1861. Al declarar la suspensión de los pagos, el gobierno francés supuso que México no cumpliría con los compromisos financieros contraídos. Los franceses se aliaron con España e Inglaterra, países que supuestamente también tenían reclamos financieros sobre México, y decidieron invadir territorio nacional. Las tropas extranjeras arribaron al puerto de Veracruz entre diciembre de 1861 y enero de 1862. En donde principalmente los franceses que se encontraban en tierras mexicanas estaban dispuestos a no retirarse. Debido a la intervención extranjera, el gobierno de Juárez hizo los ajustes necesarios en el ejército mexicano, ante las actitudes poco confiables del general José López Uraga, jefe del ejército de la Línea del Oriente. El presidente Juárez dispuso que le entregara el mando al general Ignacio Zaragoza, el 8 de febrero de 1862 en Córdoba, Veracruz. A partir del nombramiento, Zaragoza emprendió todo tipo de acciones para hacer del ejército un auténtico cuerpo armado, incrementando la tropa y adquiriendo armamento. Mientras tanto, se realizaban negociaciones, entre ellas los Tratados de la Soledad, el 19 de febrero de 1862, en donde el presidente Juárez buscaba establecer un arreglo justo. No obstante, Francia siempre se mostró intransigente para pactar acuerdos con el presidente Juárez, buscando cualquier pretexto de invadir el territorio mexicano. La intransigencia de Francia disgustó a España e Inglaterra, y al darse cuenta de que Francia no tenía interés de llegar a un acuerdo con México, decidieron romper sus alianzas con la nación gala y retirar sus respectivas tropas del territorio nacional. Don Benito Juárez, al ver la necedad y mezquinos propósitos de los franceses, el día 12 de abril de 1862, solicitó al pueblo de México se aprestara a la defensa de la nación y de su independencia. Tenía plena confianza de contar con todos los recursos de los mexicanos y de toda su sangre. No obstante de la derrota que sufrieron los franceses en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, encabezada por Ignacio Zaragoza, avanzaron a la Ciudad de México, en donde el presidente Juárez, como medida de precaución, abandonó la capital del país la tarde del 31 de mayo de 1863, para evitar que fuera destruida por los invasores, teniendo el legítimo presidente de México que emprender una marcha rumbo a San Luis Potosí. Los franceses tomaron la Ciudad de México el 7 de junio de 1863, y de inmediato los intervencionistas diseñaron los mecanismos e instancias políticas que les permitieran ejercer el poder en territorio nacional, e iniciaron la guerra contra el gobierno legítimo de Juárez. Acto seguido, se formó la comisión encargada de ir a Europa y ofrecer el poder político de México a Maximiliano, el cual, para aceptar, puso como condición que le mostraran evidencias que la mayoría de los mexicanos estuvieran de acuerdo en que gobernara el país. Complacido Maximiliano, supuestamente por los monarquistas, en abril de 1864 aceptó el trono de México y llega con Carlota al puerto de Veracruz a las 5 de la mañana del 29 de mayo de 1864. En Zitácuaro, al efectuarse la intervención extranjera, sus habitantes se aprestaban a ofrecer sus esfuerzos para la defensa de la soberanía e independencia nacional, al lado del presidente Juárez, a quien le profesaban admiración y respeto.
Además, los itacuarenses, con un alto grado de patriotismo, decidieron con voluntad cívica participar al lado del presidente en la defensa de la integridad territorial, de las instituciones y de la soberanía del país. En esos tiempos, el general Riva Palacio describía a Zitácuaro como una graciosa ciudad situada en una fragosa serranía del estado de Michoacán. Sus calles rectas, sus casas, aunque no elegantes, limpias y bonitas, su comercio activo y su agricultura floreciente. La intervención extranjera vino a trastocar la vida de los itacuarenses. Su tranquilidad se perdió. Sufrían la incertidumbre a diario. No había un momento de reposo. Siempre estaban alertas para protegerse de la presencia de los imperialistas. Sufrían con estoicismo el sacrificio cotidiano. No les provocaba pesar, porque lo hacían por amor a su patria. Los chinacos siempre encontraron en los habitantes de Zitácuaro apoyo en todos los ámbitos y protección a las personas y sus vidas. Zitácuaro se convirtió en el centro de operaciones de guerra en contra de la intervención. Casi de manera unánime se apoyaba al presidente Juárez en su propósito de derrotar a los imperialistas. Como se ha dicho, la gente letrada o sin instrucción, los ricos hacendados o rancheros y pobres, hombres y mujeres abrazaron la causa republicana. En Zitácuaro se conjugaron las ideas y los esfuerzos militares de individuos de bien, patriotas y con valor civil. En la entonces Ciudad de la Independencia, la población en general, mujeres, niños y ancianos, como un solo individuo, rechazaron la intervención francesa. La sociedad apoyaba sin reticencia a los chinacos en su acción militar e ideológica, en contra del invasor y de su cómplice, el traidor mexicano. Vicente Riva Palacio tuvo el mérito de aglutinar las voluntades y convicciones de los chinacos, originarios del municipio y región de Zitácuaro. Riva Palacio, nombrado por don Benito Juárez gobernador del primer distrito del Estado de México, se vio obligado a radicarse en Zitácuaro, pues el Valle de Toluca estaba en poder de los imperialistas. Desde Zitácuaro, los chinacos emprendían campañas en contra del enemigo invasor, o las contraguerrillas localizadas en diferentes pueblos de la zona limítrofe entre los estados de Michoacán y México. En la tarea y en la defensa de la soberanía e independencia participaban destacadamente Crescencio Morales, Luis Robredo, Félix Bernal, Francisco Cerrato, Donaciano Ojeda, entre otros. En relación a Donaciano Ojeda, se cree que nació en el municipio de Zitácuaro en fecha desconocida hasta el momento. Se sabe que desde mediados del siglo XIX vivía en la villa de Zitácuaro. Se describe como una persona con ideología liberal, que apoyó desde la Revolución de Ayutla hasta la intervención francesa. Donaciano Ojeda estrechó lazos de amistad con gente como José María Alzati, Víctor Izazaga, Crescencio Morales, entre otros, los cuales tuvieron junto con él una destacada participación en contra del imperialismo francés. Junto con sus demás compañeros, se declaró enemigo de la tiranía y defensor de las instituciones republicanas. Por ello se levantó en armas cuando la nación mexicana fue agredida por segunda ocasión por los franceses, estableciendo después en nuestro país el Segundo Imperio, representado por Maximiliano de Habsburgo. Ojeda se incorporó a la lucha contra el invasor desde el mes de octubre del año de 1863, cuando el gobernador y comandante del primer distrito del Estado de México, Vicente Riva Palacio, eligió a Zitácuaro como su principal centro de operaciones militares. En ese entonces, la prefectura del distrito de Zitácuaro estaba a cargo de Crescencio Morales, antiguo alumno del Colegio de San Nicolás, dueño de la hacienda de La Palma, casado con una hija de don Luis Couto, enemigo del clericalismo y difusor de las ideas liberales. La actividad de Donaciano Ojeda como jefe guerrillero estuvo unida a la del coronel Francisco Cerrato, ya que juntos comandaban 200 infantes puestos al servicio de la Guardia Nacional de Zitácuaro, encabezada por Morales. Ojeda participó junto a Cerrato en el ataque a Zitácuaro del 1 al 5 de julio de 1864, cuando aquella población permanecía ocupada por los imperialistas.
Mientras Cerrato dirigía un cuerpo de dragones de caballería, Ojeda tenía a su cargo un centenar de hombres de infantería con los que pusieron en jaque a los defensores de la plaza. Además, sirvió bajo las órdenes de Nicolás Romero y Crescencio Morales cuando a finales de agosto de 1864 ambos jefes atacaron la hacienda jesuita de Queréndaro, ubicada a varios kilómetros de la ciudad de Morelia. Luego de la muerte del prefecto Morales, ocurrida el 12 de octubre de 1864 en el pueblo de Irimbo, el coronel Ojeda fue designado prefecto y comandante militar de Zitácuaro, cargo que habría de desempeñar escasas 3 semanas, ya que muy pronto perdería la vida en la batalla de la Cuesta de Guanoro el 1 de noviembre del mismo año, en un encuentro con los imperialistas. En esa batalla, el plan de Rivapalacio era detener la marcha de las columnas que venían de Angangueo, Marabatío y El Valle. Con ello avanzar al encuentro de Laureano Valdés con el mayor número posible de tropas y derrotarlo. Por lo tanto, el 1 de noviembre, las tropas liberales, con la intención de enfrentar al ejército imperialista, se distribuyeron el espacio geográfico regional de manera estratégica. Acevedo con 60 jinetes salía por el camino de Tierra Quemada, don Esteban León por el de Tuxpan con 150 caballos. Rivapalacio se encaminó a la hacienda de Laureles con 300 hombres que integraban a las fuerzas de caballería de Romero y Limón, así como los 200 infantes que se encontraban bajo el mandato de Francisco Cerrato y Donaciano Ojeda. En su caso, Castillo se dirigió al rumbo de los ahorcados. Robredo y Bernal, con sus 2 pequeños batallones y con el piquete de caballería de Solano, permanecieron en la hacienda del Bosque. Los enfrentamientos no se hicieron esperar. Acevedo estableció batalla con la Madrid en Barranca Honda. Don Esteban León, con 150 jinetes, se enfrentó con las tropas de Marabatío en el Hoyo de la Arena. En el sur de Zitácuaro, Rivapalacio junto con Nicolás Romero y otros jefes guerrilleros se posesionaron de Guanoro, lugar escogido para enfrentar a los 900 hombres de Laureano Valdés. Tras de una cerca de piedra se colocó la infantería de Zitácuaro perfectamente oculta. Un poco a la retaguardia estaba emboscada la guerrilla de Limón. Bernal, Robredo y Solano, como reserva, se hallaban en la hacienda del Bosque, dispuestos a moverse a donde y a la hora que fuera necesario. En el lado opuesto de la barranca, a la derecha, estaba un guerrillero, José María Barrera, apodado el Amilpeño, quien capitaneaba 50 indios del pueblo de Enandio. Y por último, Rivapalacio y Romero se situaron en la mesa del Encinal, como si fuesen la única fuerza con quien tenía que enfrentarse Valdés. Ya entraba Valdés con sus 900 infantes en medio de aquel campo cubierto de emboscadas, cuando desgraciadamente se le cayó el fusil a uno de los guardias nacionales de Zitácuaro y se disparó un tiro, acusando la presencia de la tropa situada tras de la cerca y haciendo ya ineficaz la emboscada. Entonces, Rivapalacio se dirigió a toda prisa a aquel lugar para dar órdenes y cambiar el plan. La primera orden fue retirar la infantería que hubiera sido destrozada. Sin embargo, ya estaba iniciado el combate en el que los guardias nacionales hacían prodigios de valor. El enemigo sufría grandes pérdidas, no solo causadas por las fuerzas que tenía al frente, sino por los indios de Enandio, cuyos tiros eran certeros. Había momentos en que nuestros hombres se enfrentaban a lucha personal con los contrarios. La victoria iba a coronar sus esfuerzos cuando 2 balas traspasaron los corazones de Cerrato y Donaciano Ojeda. Un momento de suspensión para llorar a aquellos héroes bastó al enemigo para ocupar aquellos campos. Como un homenaje al chinaco zitacuarense que murió defendiendo la causa de la libertad y de la república, desde finales del siglo XIX, la antigua tenencia de San Francisco el Nuevo, en el municipio de Zitácuaro, cambió su nombre por el de Donaciano Ojeda, gracias a la iniciativa de los liberales que residían en la ciudad heroica, y que tanto la prefectura como el ayuntamiento del lugar acogieron con beneplácito, llevando el nombre de este héroe a partir del año 1897. Los